Hay años en la historia que, a primera vista, parecen ordinarios, pero que por dentro son catastróficos. Años en los que la maquinaria del poder se reconfigura de tal manera que nada de lo posterior se parece a lo anterior, y sin embargo, las personas que los vivieron apenas lo notaron. 1913 fue uno de esos años. En tan solo 12 meses, el gobierno de los Estados Unidos logró tres cosas que sus fundadores habían diseñado específicamente la Constitución para evitar. Entregó el control de la oferta monetaria de la nación a un cartel bancario privado. Estableció un reclamo permanente sobre los ingresos de cada trabajador estadounidense. Y eliminó el único mecanismo estructural que había mantenido al gobierno federal responsable ante los estados individuales. Tres transformaciones, un solo año, y el país que emergió en diciembre de 1913 era, en el sentido constitucional más fundamental, una república diferente a la que había entrado en enero. Bienvenido a Ecos del Pasado, donde desentrañamos los momentos cruciales que moldearon el presente. La mayoría de los estadounidenses aprenden sobre estos cambios por separado, en diferentes clases de historia, presentados como reformas inconexas que respondieron a distintos problemas. La Reserva Federal se enseña como una respuesta a los pánicos bancarios. El impuesto sobre la renta se presenta como una medida contra la desigualdad. La 17ª enmienda se explica como una reforma democratizadora que hizo al Senado más receptivo a los votantes comunes. Sin embargo, todas estas interpretaciones son, como mínimo, incompletas. Y cuando se examina lo que realmente sucedió en 1913, cuando se mira quiénes estaban presentes, quién financió las campañas, quién redactó la legislación y quién se benefició de cada cambio, emerge un panorama muy diferente. No se trata de una teoría de la conspiración, sino de algo mucho más inquietante. Fue una transformación coordinada de la gobernanza estadounidense, llevada a cabo en gran medida a la vista de todos por personas que tenían muy claro lo que hacían, frente a un público demasiado distraído para darse cuenta. Esta es la historia de aquel año, y comienza como la mayoría de las historias sobre el poder en Estados Unidos, no en Washington, sino en una isla privada frente a la costa de Georgia. La isla de Jekyll se encuentra a unos 16 kilómetros de la costa de Brunswick, Georgia. En 1910, era propiedad de un club privado cuyos miembros incluían a algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos. Nombres como Morgan, Vanderbilt, Pulitzer y Astor, el tipo de hombres que no veraneaban cerca de otras personas. En noviembre de ese año, un grupo de ellos se reunió allí en condiciones de extraordinario secretismo. Viajaron por separado, usaron solo sus nombres de pila y no le dijeron a nadie a dónde iban. Cuando llegaron, pasaron 9 días trabajando en un documento que se convertiría, con modificaciones, en la Ley de la Reserva Federal de 1913. Entre los hombres presentes en la isla de Jekyll se encontraban el senador Nelson Aldrich de Rhode Island, quien presidía el Comité de Finanzas del Senado y cuya hija se había casado con John D. Rockefeller Jr. Frank Vanderlip, presidente de National City Bank, el banco más grande del país en ese momento. Henry Davison, socio principal de J.P. Morgan y Company. Benjamin Strong, quien más tarde se convertiría en el primer director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Paul Warburg, socio del banco de inversión Kuhn, Loeb y Company, que había emigrado de Alemania, donde su familia dirigía uno de los bancos privados más poderosos de Europa. Y A. Piatt Andrew, el subsecretario del Tesoro. Estos no eran reformadores desinteresados. Eran los representantes de los intereses bancarios que se beneficiarían directamente de la institución que estaban diseñando. Entre todos, los hombres de Jekyll Island representaban aproximadamente una cuarta parte de la riqueza mundial total. Estaban diseñando la institución que regularía el sistema bancario, del cual ellos eran los actores dominantes. Y lo estaban haciendo en secreto, en una isla privada, usando nombres falsos. Frank Vanderlip confirmaría todo esto públicamente más tarde. En un artículo para el Saturday Evening Post en 1935, más de 2 décadas después del evento, fue notablemente franco. Escribió que si se hubiera revelado que nuestro grupo particular
se había reunido y redactado un proyecto de ley bancaria, ese proyecto no habría tenido ninguna posibilidad de ser aprobado por el Congreso. Por lo tanto, tuvimos que trabajar en el más absoluto secreto. Lean eso de nuevo. Los hombres que redactaron la legislación sabían que si el Congreso entendía quién la había escrito y por qué, no se aprobaría. Así que se ocultaron, y funcionó. Los pánicos bancarios de finales del siglo XIX y principios del XX eran una realidad. Los bancos quebraban, los depositantes perdían sus ahorros y el crédito se contraía de forma repentina y dolorosa. El pánico de 1907 fue particularmente severo, y fue el propio J.P. Morgan quien lo resolvió en gran medida, coordinando rescates bancarios privados en una serie de reuniones nocturnas que estabilizaron el sistema. La intervención de Morgan fue brillante, efectiva y profundamente alarmante para cualquiera que comprendiera su significado. La estabilidad financiera de Estados Unidos había dependido de la voluntad y la capacidad de un solo individuo privado para actuar. Cuando Morgan murió en 1913, la pregunta de quién asumiría ese papel se volvió urgente. La Reserva Federal fue, en parte, la respuesta a esa pregunta. Pero la solución que ofreció no fue eliminar el poder bancario privado de la ecuación, sino institucionalizarlo. El sistema de la Reserva Federal, tal como se estableció en 1913, fue estructurado de una manera que ha confundido a los estadounidenses desde entonces. No es una agencia gubernamental ni un banco privado. Fue diseñado deliberadamente para hacer ambas cosas y ninguna a la vez. Los 12 bancos regionales de la Reserva Federal son técnicamente propiedad de los bancos miembros de sus respectivos distritos. Estos bancos miembros poseen acciones en su Reserva Federal Regional y dichas acciones pagan un dividendo garantizado. Los bancos regionales seleccionan a 6 de los 9 directores de la junta de cada banco regional. La Junta de Gobernadores en Washington es nombrada por el presidente y confirmada por el Senado, lo que da la apariencia de control gubernamental. Sin embargo, las decisiones operativas cruciales, en particular las relativas a las tasas de interés, las toma el Comité Federal de Mercado Abierto, que incluye a los presidentes de los bancos regionales, quienes no son empleados del gobierno y son seleccionados mediante un proceso dominado por los bancos miembros. El resultado es una institución que puede desplegar todo el poder coercitivo del gobierno federal, incluida la autoridad para crear dinero, pero que está aislada de la rendición de cuentas democrática, de una manera que ninguna otra institución gubernamental se le acerca. Cuando la Reserva Federal crea o destruye dinero, sube o baja las tasas de interés y decide qué bancos rescatar y cuáles dejar quebrar, lo hace sin el voto del Congreso, sin la aprobación presidencial y sin ninguna auditoría significativa de sus operaciones. Las deliberaciones internas de la Fed se mantuvieron en secreto durante décadas. No fue hasta 1994 que la Fed comenzó a publicar las transcripciones de sus reuniones, e incluso entonces con un retraso de 5 años. Paul Warburg, uno de los redactores de Jekyll Island, fue nombrado miembro de la Junta original de la Reserva Federal. Su hermano, Max, dirigía el Banco Central Alemán. La familia Warburg ocupaba posiciones de influencia en los sistemas bancarios centrales de varios países simultáneamente. Esto no es una conspiración, es simplemente cómo funcionaba el poder financiero a principios del siglo XX. La ley de la Reserva Federal fue firmada por el presidente Woodrow Wilson el 23 de diciembre de 1913, apenas 2 días antes de Navidad, cuando el Congreso ya se había vaciado en gran medida por las festividades. La votación en el Senado se produjo después de una maniobra procesal que cortó el debate, y muchos miembros que habrían votado en contra ya se habían marchado. Pero para comprender plenamente por qué 1913 fue el año crucial que fue, no se puede analizar la Reserva Federal de forma aislada. Hay que observar lo que sucedía simultáneamente y entender que el impuesto sobre la renta y la transformación del Senado no fueron reformas separadas. Eran elementos portantes de la misma estructura. La 16ª enmienda, que autorizó el impuesto federal sobre la renta, fue ratificada el 3 de febrero de 1913.
Esto requiere un contexto histórico que casi nunca se proporciona en los relatos estándar. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, el gobierno federal se financiaba principalmente a través de aranceles, derechos de aduana cobrados en los puertos de entrada sobre bienes importados. Este sistema tenía profundas consecuencias políticas. Significaba que los ingresos del gobierno federal estaban directamente vinculados al volumen del comercio internacional. Significaba que los principales contribuyentes que financiaban al gobierno federal no eran los trabajadores estadounidenses, sino los fabricantes extranjeros y las empresas importadoras que manejaban sus productos. Significaba que el gobierno federal tenía un incentivo intrínseco para mantener el flujo comercial, porque el comercio era el sustento de sus propias finanzas. El sistema arancelario también distribuía el poder político de una manera particular. Los intereses industriales del noreste generalmente favorecían aranceles altos porque protegían a los fabricantes nacionales de la competencia extranjera. Los intereses agrícolas del sur y el oeste generalmente se oponían a ellos porque los aranceles elevaban el costo de los bienes manufacturados que los agricultores necesitaban comprar. El debate arancelario fue uno de los conflictos políticos que definieron el siglo XIX. Manteniendo los intereses financieros del gobierno federal expuestos a la economía política del comercio ordinario. El impuesto sobre la renta cambió todo esto. Un gobierno federal financiado por impuestos sobre la renta tiene una relación fundamentalmente diferente con los ciudadanos que uno financiado por aranceles. El gobierno financiado por aranceles necesitaba un comercio saludable. El gobierno financiado por impuestos sobre la renta necesitaba ingresos saludables, lo que significaba que necesitaba una economía saludable. Pero también significaba algo más estructural, que la base de ingresos del gobierno ahora eran los salarios y las ganancias de los ciudadanos y empresas estadounidenses. Los intereses fiscales del gobierno estaban ahora directamente vinculados a la productividad de la fuerza laboral estadounidense de una manera que nunca antes lo habían estado. Esto suena neutral, incluso benigno, pero consideremos lo que significó para la Reserva Federal, creada el mismo año. Un banco central que controla las tasas de interés y la oferta monetaria opera ahora en un país donde los ingresos del gobierno dependen de la actividad económica medida en dólares. Las decisiones de la Reserva Federal sobre la oferta monetaria y las tasas de interés afectan directamente los ingresos fiscales del gobierno. Las decisiones de gasto del gobierno afectan directamente las condiciones económicas en las que opera la Fed. Las dos instituciones ahora dependen fiscalmente la una de la otra, de maneras que no tienen precedentes en la historia estadounidense. Y el impuesto sobre la renta, que originalmente se vendió al público estadounidense, no se parecía en nada a lo que llegó a ser. Cuando se ratificó la 16ª enmienda, sus defensores insistieron en que solo se aplicaría a los muy ricos. Las tasas iniciales lo confirmaban. El primer impuesto sobre la renta bajo la nueva enmienda imponía una tasa del 1% sobre ingresos superiores a $3,000, con un recargo máximo del 6% sobre ingresos superiores a $500,000. En 1913, $3,000 equivalían aproximadamente a lo que un profesional cualificado podría ganar en un año. Obreros de fábrica, agricultores, tenderos, la mayoría de la población trabajadora no pagaba nada. Sin embargo, en 5 años, al final de la Primera Guerra Mundial, la tasa marginal máxima había alcanzado el 77%. En una generación, el impuesto sobre la renta se había extendido para cubrir a la vasta mayoría de los trabajadores estadounidenses. Las promesas hechas durante la ratificación de que sería un impuesto solo para los ricos se habían desvanecido. La infraestructura ya estaba en pie, y una vez que una infraestructura está en pie, se utiliza. Esta es quizás la lección más importante de 1913 en su conjunto. Los cambios de ese año no fueron solo modificaciones de políticas, sino cambios infraestructurales. Crearon mecanismos, instituciones y marcos legales que serían utilizados, expandidos y reutilizados por cada gobierno posterior. Las personas que ratificaron la 16ª enmienda
no tenían poder para obligar a futuros congresos a mantener las tasas que eligieron. Las personas que diseñaron la Reserva Federal no tenían poder para impedir que futuras juntas de gobernadores implementaran políticas que nunca imaginaron. Lo que construyeron superó sus intenciones por un siglo y sigue funcionando. Ahora llegamos a la tercera transformación, y es la que recibe menos atención, lo cual es notable, dado que pudo haber sido la más constitucionalmente significativa de las tres. La 17ª enmienda, ratificada el 8 de abril de 1913, cambió la forma en que se elegían los senadores de Estados Unidos. Antes de ella, los senadores eran seleccionados por las legislaturas estatales. Después, eran elegidos directamente por voto popular. Este cambio es casi universalmente descrito como una reforma democrática, un logro progresista que eliminó los acuerdos a puerta cerrada en la selección del Senado y dio al pueblo una voz directa en la elección de sus representantes federales. Esa descripción no es incorrecta, pero es incompleta, de una manera que despoja al cambio de su significado constitucional. La estructura original del Senado de los Estados Unidos no fue un error o un descuido, fue una elección arquitectónica deliberada, arraigada en la teoría de la generación fundadora sobre cómo equilibrar el poder entre los diferentes niveles de gobierno. La Cámara de Representantes fue diseñada para ser la voz del pueblo, elegida directamente con mandatos cortos y asignada por población. El Senado fue diseñado para ser la voz de los estados, seleccionado por los gobiernos estatales con mandatos largos y representación equitativa independientemente del tamaño de la población. Ambas cámaras encarnaban dos principios diferentes de representación, y el requisito de que ambas estuvieran de acuerdo en la legislación era el mecanismo mediante el cual ambos principios debían satisfacerse antes de que el gobierno federal pudiera actuar. Esto no era teoría política abstracta, tenía consecuencias prácticas concretas. Cada senador seleccionado por una legislatura estatal era responsable ante esa legislatura. Su permanencia en el cargo dependía de mantener la confianza del gobierno estatal que lo había elegido. Esto significaba que un senador que votaba para expandir el poder federal a expensas del poder estatal estaba votando en contra de los intereses de las personas que decidirían si conservaba su puesto. La estructura creaba una resistencia institucional automática a la extralimitación federal, intrínseca al propio Senado. Cuando la 17ª enmienda reemplazó la selección por parte de las legislaturas estatales con la elección popular, eliminó este contrapeso estructural. Un senador elegido por voto popular es responsable ante los votantes, no ante el gobierno estatal. Si vota para transferir poder del Estado al gobierno federal, el gobierno estatal no tiene recurso. Así, la resistencia estructural a la centralización que el diseño original del Senado había incorporado fue reemplazada por un sistema donde los senadores tenían el mismo incentivo que los representantes para favorecer la expansión federal, porque el poder federal entregado a los constituyentes gana elecciones. El momento de la 17ª enmienda, en el mismo año que la Reserva Federal y el impuesto sobre la renta, merece una cuidadosa reflexión. Un gobierno federal con una nueva fuente de ingresos, independiente de los aranceles, ahora también tenía un nuevo mecanismo de endeudamiento a través del sistema bancario anclado por la Reserva Federal, y un Senado que ya no era estructuralmente resistente a la expansión del poder federal. Los tres cambios, tomados en conjunto, eliminaron tres de las restricciones más significativas que el diseño constitucional original había impuesto a la capacidad del gobierno federal para crecer, endeudarse, gravar y centralizar. Esta no es una observación partidista. No favorece la agenda de un partido político sobre la de otro. Ambos partidos han utilizado estos mecanismos extensamente y se han beneficiado del poder federal expandido que 1913 hizo posible. La observación es estructural. Antes de 1913, el gobierno federal enfrentaba limitaciones institucionales que dificultaban su expansión. Después de 1913, esas limitaciones se debilitaron sustancialmente.
El siglo subsiguiente de crecimiento federal se derivó lógicamente del cambio en el panorama institucional. ¿Quiénes querían estos cambios? Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente complicada e interesante. El movimiento progresista de principios del siglo XX no era monolítico. Contenía a verdaderos reformadores que creían que el capitalismo industrial había concentrado el poder en manos de una pequeña élite y que el gobierno debía fortalecerse para contrarrestar esa concentración. Incluía a populistas enojados por el poder de los ferrocarriles, los bancos y los trusts. Y también contenía, en menor número pero con recursos desproporcionadamente vastos, a miembros de la propia élite financiera que entendían que un gobierno federal más fuerte no era una amenaza para sus intereses, sino una herramienta para consolidarlos. La perspicacia a la que habían llegado los miembros más sofisticados del establishment financiero era la siguiente. Un gobierno federal, lo suficientemente poderoso como para regular la economía, era también uno que podía ser capturado. Un sistema descentralizado de gobiernos estatales, bancos más pequeños y centros económicos regionales era más difícil de controlar porque los puntos de influencia estaban demasiado dispersos. La centralización era buena para aquellos con recursos suficientes para influir en el centro. Este análisis no se ocultó. Se discutió abiertamente en las revistas y la correspondencia de la época. Los hombres que fueron a Jekyll Island no estaban preocupados por un gobierno federal poderoso, sino por un gobierno federal poderoso que no controlaban. La Reserva Federal que diseñaron abordó esa preocupación de manera elegante al crear una institución con autoridad gubernamental que estaba estructuralmente aislada de la rendición de cuentas democrática y dominada por los propios intereses bancarios. Woodrow Wilson, quien promulgó estos tres cambios, no era ingenuo acerca de lo que hacía. En 1913, dijo algo que ha sido citado por personas de lados opuestos del espectro político desde entonces, que los hombres más importantes del comercio y la manufactura tenían miedo de algo, de un poder en algún lugar tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan interconectado, tan omnipresente, que era mejor que no hablaran en voz alta cuando lo condenaban. Wilson dijo esto mientras firmaba la legislación que consolidaba ese poder. Si estaba describiendo algo que aceptaba, algo que lamentaba o algo que no comprendía completamente, es una cuestión que los historiadores continúan debatiendo. Lo que no es debatible es lo que sucedió en las décadas posteriores a 1913. La Reserva Federal presidió la mayor expansión crediticia en la historia estadounidense durante la década de 1920. Seguida por la mayor contracción, que se convirtió en la Gran Depresión. Milton Friedman, el más célebre defensor del capitalismo del siglo XX, concluyó tras una exhaustiva investigación que la Reserva Federal fue la principal responsable de convertir una recesión en una depresión, al contraer la oferta monetaria precisamente cuando debió haberla expandido. La institución creada para prevenir los pánicos bancarios produjo la peor catástrofe económica en la historia estadounidense en menos de 2 décadas desde su fundación. Mientras tanto, el impuesto sobre la renta pasó de ser un gravamen limitado sobre los ricos a convertirse en el sistema integral de retención que ahora afecta a la mayoría de los trabajadores estadounidenses antes de que siquiera vean sus cheques de pago. El sistema de retención en sí mismo se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial como una medida temporal de guerra, y se hizo permanente en 1943. Lo temporal siempre tiende a volverse permanente cuando la infraestructura ya está construida. Y el Senado, ahora elegido directamente, se volvió, a lo largo del siglo XX, progresivamente menos distinguible de la Cámara de Representantes en su comportamiento institucional, más receptivo a las mismas presiones electorales, más dependiente de la misma recaudación de fondos y, progresivamente, menos efectivo como freno a la expansión del poder federal. Los estados, cuyos intereses el Senado original estaba diseñado para proteger, han visto su poder relativo disminuir constantemente a lo largo del siglo que siguió a la 17ª enmienda. Nada de esto era inevitable, fue elegido. Las decisiones se tomaron en un año específico, por personas específicas, bajo circunstancias específicas que merecen un examen cuidadoso.
Comprender esas circunstancias requiere solo reconocer que las personas poderosas actúan en sus propios intereses, que las instituciones diseñadas por los poderosos tienden a servir a los poderosos, y que la presentación de cualquier cambio de política importante por parte de quienes se benefician de él debe ser examinada con cierto escepticismo. La historia de 1913 es, en última instancia, una historia sobre cómo ocurre el cambio en las sociedades democráticas. No sucede a través de la violencia, por lo general, sino mediante la construcción paciente de la infraestructura legal e institucional, dentro de la cual se tomarán todas las decisiones subsiguientes. Las personas que entendieron esto en 1913 fueron extraordinariamente eficaces. Las personas que no lo entendieron, y muchos de sus descendientes aún lo están, viven con las consecuencias. Imaginemos que es diciembre de 1913. La ley de la Reserva Federal acaba de ser firmada. La enmienda del impuesto sobre la renta fue ratificada hace 10 meses. El Senado ha sido elegido popularmente desde abril. En Washington, las personas que impulsaron estos cambios están discretamente satisfechas. No triunfantes, pues el triunfo es ostentoso e invita a la oposición. Simplemente satisfechas. La arquitectura está en su lugar. El resto, entienden, es solo cuestión de tiempo y paciencia. En los periódicos, la conversación ya ha avanzado. Hay problemas en Europa. El imperio austrohúngaro está bajo presión. Alemania se está rearmando. El imperio otomano se desmorona. El mundo está al borde de una guerra que lo cambiará todo. Y cuando esa guerra llegue, las nuevas instituciones de 1913 se pondrán a trabajar para financiarla, gravarla, endeudarse con ella, de maneras que las arraigarían tan profundamente en la vida estadounidense que cuestionar su existencia parecería a la mayoría de los estadounidenses como cuestionar la existencia del clima. Ese es el genio del cambio estructural. No es necesario convencer a la gente de que lo acepte para siempre. Solo hay que normalizarlo. Y una vez que algo es normal, es casi permanente. El año fue 1913. 3 enmiendas, una nueva institución y la arquitectura constitucional de una república reorganizada de forma silenciosa e irrevocable. Si lo que se construyó en ese año te sirve a ti o sirve a otros, es una pregunta que vale la pena hacerse. El hecho de que tan pocos estadounidenses piensen en preguntárselo es quizás el legado más interesante de todos.